o de las marcas es muy... Perdón, Juli, me olvidé de grabar que me lo habían pedido, así que puse para grabar. Ah, bueno. Bueno, le decía el tema del azúcar, usamos el azúcar común o también puede ser azúcar impalpable. El azúcar impalpable no es más que azúcar y lo que llamamos maicena o almidón de maíz. Se puede hacer incluso en la procesadora o en un molinillo agregar y tenemos azúcar impalpable. ¿Para qué usamos una u otra en algunas recetas? Hoy vamos a hacer, por ejemplo, una tarta que es una tarta merengada con una masa sable. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una tarta con masa sable, eh, pero tenemos tres tipos de masas de tarta, de masas quebradas, ¿no? Dependiendo del relleno que vayamos a usar, podemos usar azúcar impalpable o azúcar común, dependiendo si el relleno es húmedo o no. Siempre lo que nosotros usemos eh, azúcar impalpable va a tener menos, digamos, filtración porque es bien de la textura de la harina. Entonces nos va a quedar una masa que va a ser siempre más lisa y más consistente. Bueno, el tema de la manteca, que también la vamos a usar ahora, siempre en pastelería usamos manteca, la margarina es como básicamente una mala palabra, porque es grasa refinada, ¿sí? En cambio en panadería tranquilamente podemos usar margarina porque no se nota demasiado en el resultado final. Y incluso en panadería es mucho más complicado manejar manteca que manejar margarina, que ya están adaptadas para ese tipo de recetas. Generalmente en la panadería hace mucho calor y manejar manteca, por ejemplo, en un hojaldre sería un garrón, porque tendrían que entre vuelta y vuelta siempre enfriar. Eh, y por eso hay muchas marcas de manteca que hacen estas margarinas adaptadas dependiendo de lo que vayan a usar en panadería. Pero en pastelería siempre manteca. Cualquier manteca de cualquier marca va a estar bien. Y bueno, y acá le puse el tema de los huevos, que para mí es re importante porque en muchas recetas están marcadas un huevo, dos claras, tres claras. Pero siempre tengan en cuenta que el huevo viene de varios tamaños. Vienen huevos número uno que son enormes. Por ejemplo, quizás en una receta de bizcochuelo nos dice 8 huevos y esas cantidades están como hechas para un huevo estándar que son de 60 gramos. ¿Qué pasa si tenemos huevos re chiquitos? Obviamente nos va a faltar cantidad porque hay huevos, qué sé yo, número 3 o esos maples que vemos baratos que no llegan ni siquiera a los 50 gramos. Entonces las proporciones van a estar eh, como descoordinadas. Y en el merengue pasa lo mismo, generalmente de 1 a 2, 3 claras, pero ¿de qué? De un huevo de peso estándar. Una clara normalmente debería pesar 30 gramos y siempre se usa de la cantidad de claras el doble de azúcar. Entonces, si vamos a lo que es, digamos, no nos podemos guiar por las cantidades, sino por el peso. Si tienen balanza, pesen todo. Y si no, bueno, ahí está por ahí alguno de los errores. Bueno, acá yo les puse el tipo de masas, los tipos de masas quebradas que tenemos a disposición, que son masa sucré, brisé y sablé. Hoy vamos a hacer una masa sablé, que es la masa que se usa para todo lo que es tipo de tartas de coco, de bombón, para galletitas decoradas. Tenemos la masa brisé, que es la típica masa de pasta frola, y la masa sucré que no se suele usar mucho porque es una masa muy dulce y que tiene poca cantidad de manteca, por lo tanto no es tan... la textura es como un poco más dura. Sepan que estas masas no son la típica masa aireada que, por ejemplo, comemos en una pasta frola. La masa sablé originalmente con harina 4.0, eso no leuda, y es una masa solamente crocante, ¿sí? Para dar una base crocante. Y yo les puse dos tipos de elaboración de masas quebradas que vendría a ser partiendo de un arenado, que es el que por ahí más se ve, donde usamos manteca fría de la heladera, eh, se hace el arenado con la harina y con el azúcar, ¿sí? Estas dos, siempre tengan en cuenta de que si se confunden en alguno de los ingredientes no les va a salir la masa, van a ser un desastre, pero porque el huevo es el problema, cuando agregamos el huevo. En el sableado arenado hacemos un arenado con la manteca fría, siempre fría de la heladera,
Este es el único caso, si no normalmente usamos todos los ingredientes a temperatura ambiente. Lo que es huevo, siempre en pastelería es preferible sacar un rato antes. La mayoría de los ingredientes que vayan a utilizar. Bueno, manteca fría con harina y azúcar. Hacemos bien el arenado. Esto se puede hacer en procesadora también. Y por último se agregan los huevos. Siempre que haya que agregar huevos, de a uno, ¿sí? De a uno vamos incorporando y agregamos otro. El huevo tiene una proteína que le cuesta agregarse a lo que vendría a ser la materia grasa y la harina. Y por eso por ahí nos queda una masa como que está cortajeada o cortada. Y importantísimo en lo que es masas quebradas, ya sea para tartas, para masitas, para lo que vayan a hacer, es no amasar. Es fundamental que sepan que en pastelería nosotros no activamos el gluten de la harina, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da elasticidad a la masa y hace que nos queden duras. En el caso de tortas o de bizcochuelos, nos queden como apelmazados o el famoso arrebatado. Entonces, cada vez que vayamos a incorporar la harina 4 ceros a cualquier preparación, ya sea de una masa, de una galletita o de una torta, el trabajo que se le da a la parte donde agregamos la harina es prácticamente nulo, ¿sí? En masas quebradas lo que va a pasar, si nosotros amasamos demasiado la masa, nos va a quedar una masa elástica que cuando la pongamos en el molde, apenas la pongamos a cocinar, se nos va a volver y nos va a quedar un disco de tarta, no va a quedar la forma, y cuando lo vayan a cortar, chicas, va a estar duro piedra. Ese es un error muy común, el hecho de que traten de unir la masa y lo amasen demasiado. Y en las tortas puede pasar por ahí que baten mucho, baten demasiado, o en las tortas que hacen en licuadoras agregan la harina y le dan a licuar. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe el gluten de la harina, la arruinan, digamos, y quedan esos bizcochuelos que parece que están crudos en el medio, o que se arrebataron porque estaba el fuego muy fuerte, pero en realidad es que no hay que trabajar en la harina, o sea, siempre movimientos Sí. envolventes, despacito, con amor, Juli, en todas las recetas. Juli, qué sería no amasar tanto? Por ejemplo, ahora cuando hacemos la masa quebrada, yo les voy a mostrar. Bien, Es apretar. La aprietan o con el mismo cornet van tratando de unir. Cuando ven que ya está más o menos todo esparramado, digamos, todos los ingredientes, aprietan, la dejan, o sea, la vuelven a unir apretando, pero no buscamos lo que hacemos, qué sé yo, con un pan, por ejemplo. Esto suele pasar cuando usan margarina, porque la margarina es manteca que le cuesta un montón. Entonces, ustedes dicen, no se une, y en realidad es que, bueno, primero que no es la materia grasa adecuada. Y y la segundo, intenta. perdón, ¿y la manteca la podemos reemplazar por aceite, por ejemplo, de oliva, a esa materia grasa, o siempre tiene que ser manteca? En este caso, para hacer una masa quebrada, no se puede. O sea, nunca lo probé, nunca lo vi, pero no baja lo mismo objetivo. Bien. Incluso creo que ser sincera. Bueno, y la otra forma de hacer más quebradas es a partir de un cremado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es acá? Es a partir de un cremado o una cremage que se llama, que en este caso lo hacemos, por ejemplo, si tenemos que hacer muchas cantidades, o qué sé yo, queremos hacer 2 o 3 recetas, dejamos a la manteca que agarre temperatura ambiente, que quede pomada y batimos todo en la batidora. Esto lo que tiene es que lleva un rato bastante, o sea, lleva un ratito más porque tenemos que batir la manteca con el azúcar, formar una crema lisa, o sea, tratar de disolver los cristales del azúcar, después agregar los huevos de a uno, siempre de a uno, independientemente de la cantidad de manteca que vayamos a usar, siempre de a uno. Una vez que se desparramó bien, la materia grasa absorbió todo lo que es huevo, agregamos el siguiente y así sucesivamente. Y en este caso la harina vendría a ser el emulsionante que nos va a dar la masa final. ¿Qué pasa? En este tipo de casos, la masa queda muy blandita, porque la manteca está pomada y ustedes van a decir, uy, no, me quedó re mal, está todo pegote. Bueno, acá lo único que hay que hacer es, si están aseguradas de que la receta es correcta,
agarrar eso que les va a quedar como una crema básicamente, lo ponen en un film, lo estiran y lo llevan al frío, porque a eso lo que les falta es frío, no es que les falta harina. Si agregan harina, la van a arruinar porque les va a quedar una masa muy seca. En cambio, en la del sableado o arenado queda más una textura de masa. Acá tengan en cuenta que si respetaron bien las cantidades, no se tienen que preocupar cuando usan manteca, porque la manteca claramente se va derritiendo. Bueno. Bueno, acá les hablo un poco de los merengues. También me parece como re fundamental en pastelería saber hacer un buen merengue. Y algo que les voy a decir, lamentablemente, es que los merengues, muchas veces el problema está en la batidora, no en la receta. ¿Sí? Generalmente si una batidora no tiene mucha potencia, no logramos un merengue bien firme. ¿Sí? Generalmente las planetarias hacen un merengue hermoso y hay batidoras de mano que no tanto. No, no es el problema ni ustedes ni la receta, sino que falta potencia. Acá les puse los 3 merengues que hay y que esto también es fundamental. El merengue francés es un merengue, o sea, todos se hacen en base a los mismos ingredientes, claras de huevo y azúcar. Para que un merengue sea merengue siempre tenemos que tener el doble de azúcar que de claras. Eso es una regla fundamental y en este caso, si tienen balanza, lo ideal es pesar las claras. Bueno, el merengue francés, ¿qué hacemos? Batimos las claras y solamente agregamos el azúcar. Va a quedar un merengue firme, va a quedar un merengue que a su criterio está muy bueno, pero ¿qué pasa con esto? Tenemos huevo crudo y básicamente el huevo crudo no lo podemos consumir. Menos que menos los niños o los adultos por una cuestión de la salmonela, ¿sí? Entonces este merengue lo que se usa frecuentemente es para hacer los copitos de relleno, los merenguitos, los discos de merengue, o en las tartas merengadas, por ejemplo, se desparrama y se manda al horno. El segundo merengue es el merengue suizo, van a ver cómo cambiando la técnica pueden lograr lo mismo. El merengue suizo se hace con las claras, así como las sacamos del huevo, se mezclan con el azúcar y se ponen a baño María, se remueven hasta que se disuelve el azúcar. Acá lo que buscamos es pasteurizar las claras, no cocinarlas como en el merengue italiano, no quedan cocidas, pero sí quedan aptas para consumo. Acá se hace se mezclan las claras del azúcar a baño María. Una vez que sentimos que el azúcar se disolvió, ahí recién vamos a la batidora. Hasta que obviamente quede un merengue firme, ¿no? Y el merengue italiano es el que conocemos que va con el almíbar, que mucha gente reniega, pero una vez que lo aprenden a hacer es una pavada. Acá sí necesitamos full precisión, ¿sí? Más que nada porque el azúcar se hace un almíbar, que lo que buscamos es llevarlo a 118 grados si tenemos termómetro, para que se cocinen bien las claras, o si no, yo les voy a mostrar después una técnica que es buscar hacer una bolita blanda para darnos cuenta que ya llegó a su punto. Acá lo que podemos hacer en el merengue italiano, a diferencia de los otros, es si pasamos un poquito más el punto del merengue, nos va a quedar un almíbar mucho más pesado y por tanto, si tenemos una batidora eléctrica de mano, podemos lograr un merengue más consistente. Que por ahí eso con los otros merengues no lo podemos hacer. Bueno, acá les puse algunos conceptos a tener en cuenta, que es el tema de los leudados, que usamos tanto en panadería como en pastelería. Tenemos lo que es leudados físicos, ¿sí? Que es a través del trabajo que nosotros le aplicamos a los ingredientes. Como, por ejemplo, en un bizcochuelo, en un pionono, en un merengue, todo lo que va a crecer nuestra materia prima, o sea, en este caso, el huevo con el azúcar, para hacer un bizcochuelo, va a ser por justamente esto, el batido. ¿Sí? Van a ver que empiezan batiendo una cantidad así y triplica o cuatriplica. Por ejemplo, el más común es el bizcochuelo. No sé si alguien alguna vez hizo bizcochuelo. Nosotros batimos huevos con azúcar hasta que triplica la cantidad. Y por último agregamos la harina. El bizcochuelo es una receta que lleva solamente 3 ingredientes y no lleva harina leudante, no lleva harina con nada, solamente harina 4 ceros.
Entonces, nos quedan los bizcochuelos hacia alto y voy a decir, ¿cómo? Bueno, justamente por esto. Por el trabajo que le damos al huevo con el azúcar en el batido. ¿Sí? Por eso, cuando tenemos esa preparación, la tenemos que cuidar a morir. Acá es donde les digo que la harina se agrega despacito, con una espátula, nos tomamos toda nuestra paciencia y si le damos con toda, chao, se nos bajó todo el huevo y quedó un desastre. Después tenemos lo que es leudado biológico, que es a través de las levaduras, puede ser levadura de cerveza o una masa madre. No sé si estamos tan acostumbrados a usarlo, bueno, pero existe. Y no es más que una fermentación, ¿sí? Acá lo que necesitamos es tiempo de fermentado, no tanto como por ejemplo en el leudado químico, que es polvo de hornear, o por ahí hay algunas recetas que llevan bicarbonato de sodio, que es mucho más potente que el polvo de hornear, que sí o sí necesitan calor para leudar. Esos son los 3 tipos de leudado que van a ver en común, tanto en panadería como en pastelería. Obviamente en pastelería no se usa levadura, es cacao. Y les puse los tipos de batidos, ¿sí? Tenemos batidos livianos, batidos pesados. Esto es importante como saberlo para saber qué tipo de harinas usar, ¿sí? Los batidos livianos son, en este caso, como les nombraba anteriormente, los bizcochuelos, que son batidos que son muy, ¿cómo decirles? Muy quisquillosos. En este caso, al no tener que usar harina leudante, o sea, no tenemos que usar harina leudante a un bizcochuelo que hacemos con huevo, azúcar y harina. Si le agregamos harina leudante, lo arruinamos por una cuestión de que el polvo de hornear que tiene harina leudante hace que se te baje el huevo. Entonces, en los batidos livianos, justamente son estos batidos muy delicados, ¿sí? Bizcochuelo, pionono, y siempre se usa harina común o, por ejemplo, también un batido liviano es un merengue, unas biscuits o las vainillas, las masitas vainilla, que son batidos muy quisquillosos, le digo yo. Hacer bizcochuelo es una cosa hermosa, pero sinceramente hasta que no te sabes todos los tips, nunca sale. O sea, son como muy sensibles al calor, a si lo saqué del horno y lo apoyé en la mesada que estaba fría, si lo pinché con un cuchillo y el cuchillo estaba frío, se me baja. Si no tenía suficiente cantidad de harina, se me hace un hueco en el medio. Es bastante complicado. Y los batidos pesados son, por ejemplo, todas las que es budines, que partimos con mucha cantidad de manteca, tortas, magdalenas, por ejemplo, una masa sablé a través de un cremado puede ser también un batido pesado. Y obviamente vamos a necesitar una harina con algo que le dé el power para levantar, que puede, por ejemplo, la harina leudante. Bueno, acá pasamos a lo que es panadería. Voy muy rápido, no las veo, pero si alguien me quiere decir o tiene No, algo que no, ver. Juli, re bien. Yo voy tomando nota. Quería compartir el Word, pero me parece que está bueno también verte y ir escuchando. Total, después tenemos el material ahí. Bueno, si voy muy rápido o alguien quiere preguntar algo, vos fíjate. Vas muy bien, Juli, dale. Okay. Bien, hablemos de panadería. La panadería yo siempre digo que una vez que nosotros aprendemos a no hacer macana con la materia prima, podemos crear lo que querramos. De hecho, yo hace años que no uso una receta. Le mando lo que hay, las cantidades que hay. Pero claramente tenemos que saber algunas cuestiones. En primer lugar, obviamente podemos usar tanto harina 3.0 como harina 4.0. Dependiendo de lo que dije anteriormente, cuál va a ser la diferencia, obviamente el grano. La harina 3.0 es una harina mucho más oscura, una harina más pesada y una harina que tiene más fuerza, ¿sí? La harina 4.0 no tiene tanta fuerza y es mucho más refinada, por tanto en panadería lo usan para elaboraciones un poco más finas, ¿sí? Por ejemplo el hojaldre, que es una factura mucho más delicada que una común de todos los días, que al otro día ya está dura. Una rosca de Pascua, una torta alemana, ¿sí? Que son preparaciones que aparte de que, bueno, tienen muchos otros ingredientes, duran un par de días, a diferencia del pan común y corriente, que al otro día ya está seco y está medio duro.
Ambas funcionan bien. Yo, por ejemplo, en todo lo que hago de panadería uso harina 4.0, no uso harina 3.0 porque no me gusta la textura. Me parece que queda como, no queda tan suave y tan blanca la miga como una harina 4.0. Y bueno, saber que hay recetas que sí o sí necesitan harina 3.0 porque es una harina justamente que tiene más fuerza. Bueno, el tema de la levadura, tenemos dos tipos de levaduras, que en realidad es lo mismo, nada más que una está deshidratada y la otra no, que es la levadura fresca y la levadura seca. Por ahí muchas personas me han dicho, incluso cuando he dado clases, que la levadura seca no funciona, no leuda. Y es una realidad que viene en proporciones muy sobrecitos. Generalmente en la receta te dicen un sobrecito de levadura seca, un sobrecito de esos que vienen de dos, creo que entre los dos hacen 14 gramos, una cosa así. Y un sobrecito son 7 gramos. Y eso implicaría, por ejemplo, unos 14 gramos de levadura fresca, que también es muy poquito. Entonces, por eso, por ahí ustedes piensan que no leuda. ¿Qué pasa acá? Es que la levadura lo único que nos va a determinar es el tiempo que nosotros vamos a demorar en esperar que se leude una masa. Si yo le pongo 5 gramos o le pongo 50 gramos, los dos van a leudar perfectamente igual, simplemente que el que le puse 5 gramos voy a tener que esperar unas 6 horas y el que le puse 50 gramos en 45 minutos lo tengo listo. Entonces, eso está bueno saberlo, que por ahí dicen, bueno, la receta dice 50 gramos, tengo 10 y bueno, lo hago un rato antes y listo. No necesariamente tengo que salir a comprar un poco más de levadura. Y otra cosa es que depende mucho el clima, ¿sí? Si tenemos un clima donde hace mucho calor, va a leudar mucho más rápido y si hace mucho frío, va a leudar mucho más lento. Por eso por ahí, si tienen una receta que no sé, la vieron y dice 50 gramos de levadura, pero estamos en pleno diciembre, sepan que 50 gramos de levadura en diciembre es un montón, no le pongan tanto porque en 20 minutos la van a tener explotando y encima es como que los sabores se concentran mucho más. Cuanto menos levadura usemos, el sabor va a ser mucho mejor. Y otra cosa que por ahí yo hago, más que nada cuando roscas de Pascua o la torta alemana que me encanta, es la hago a la noche con 10 gramos de levadura como mucho, o 5, y lo dejo toda la noche que leude. Entonces la fermentación lenta hace que los sabores sean muchísimo mejores, quede mucho más rica, y la masa queda espectacular, chicas. No hay comparación en una masa hecha y dejada toda la noche en la heladera que una que la hacemos en un rato. Entonces, siempre que la receta nos diga, qué sé yo, 50 gramos de levadura fresca, bueno, va a equivaler aproximadamente a 25 de levadura seca. La levadura seca siempre sería la mitad. Hay algunos que dicen que la tercera parte, pero bueno, a mí me lo han enseñado como que es la mitad, se usa la mitad. Y sí, demora un poquito más que la fresca. Una cosa que les decía, les iba a decir lo que es panadería, van a ver que por ahí ustedes siguen una receta y nunca les coincide el líquido que usan. Dicen, no, me falta agua, me sobra agua. Eso es porque depende de las marcas y depende de la harina, absorbe más líquido o absorbe menos líquido. Acá no es nada perfecto porque eso depende de la harina en sí, ¿sí? Hay harinas que se les dice más rendidora o menos rendidora porque absorben más líquido o absorben menos líquido. Siempre tengan en cuenta que tienen que tener un poquito de líquido de más, o pueden no usarlo todo, o pueden necesitar más, y no necesariamente significa que la receta está mal. Simplemente que, bueno, ustedes justamente tienen una harina que necesita menos líquido. Las harinas 4.0 absorben menos líquido que la harina 3.0, por ejemplo. La harina integral siempre necesita más líquido que una harina 4.0, por ejemplo. A ver. Bueno, yo les puse el tema del azúcar. También, o sea, la que usamos es el azúcar común. El azúcar siempre en panificado nos va a dar resultados más de color, más dorados. Por ejemplo, a un pan que nosotros le agregamos una porción de azúcar o a una factura siempre se va a dorar mucho más que un pan francés que no lleva nada más que harina, agua y levadura y sal. Entonces el azúcar y el huevo siempre da mucho color a la mezcla. ¿Sí? Se usa, aparte de como conservante, como colorante. ¿Sí?
todas las recetas de panadería que lleven huevo, que llevan azúcar o que llevan grandes porciones de materia grasa nos van a durar más tiempo, se conservan mucho mejor que, bueno, el pan que consumimos todos los días, ¿no? Y otra cosa importante es las recetas que llevan huevos. El huevo se cuenta como líquido. ¿Sí? En panadería una regla muy básica es que por la cantidad de harina que nosotros usamos, la mitad es de líquido, ¿sí? Entonces, bueno, si la receta lleva huevos, consideren el huevo como líquido, porque a lo mejor le agregan todo el líquido que dice la preparación y el huevo y me queda como un engrudo que faltaría. Acá lo importante saber es que en panadería jamás nos deben quedar las masas duras, ¿sí? Si ustedes le agregan el agua que dice la receta y amasan, pero ustedes están tocando que la masa está como medio dura, esa masa no la salvas más, ya te aviso. Es preferible pasarse de líquido y agregar un poco más de harina, pero que la masa me quede tierna. Yo siempre digo que una masa que me quedó blanda o tierna va a tener una miga tierna. Si la masa te quedó dura, es imposible que esa masa te quede tierna. O sea, ya ni la cocines porque vas a gastar gas al cuero. O cambiar el aceite, qué sé yo, unas fajitas o algo de eso. La masa siempre, de cualquier cosa, nos tiene que quedar una masa tierna. Una masa que usted la toque y me diga, ay, qué hermosa masa. O sea, nosotros sabemos la diferencia entre una linda masa y una masa que está medio rara. Entonces, es preferible que se pasen de líquido porque, qué sé yo, están sintiendo que les falta y después cuando se lavaron las manos se dieron cuenta que están sobradas de líquido y le agreguen harina a que unan toda la mezcla. ¿Vieron esas mezclas como que dicen, uy, acá le falta líquido pero estoy apretando y me queda la masa dura? Esas masas no se salvan. Esa masa, el resultado final es duro. ¿Saben? Y obviamente toda masa que nosotros dejemos más blandita va a leudar más rápido. Por ahí cuando estamos apurados, qué sé yo, para hacer una masa de pizza, una masa de un pancito, un pan integral incluso, dejar la masa bien blanda va a leudar más rápido y la miga va a estar tremenda, chicas. O sea, las migas de las masas que quedan blanditas, bien blanditas, no tienen comparación con unas masas más firmes. Yo lo que les recomiendo cuando hacen ese tipo de masas es no usar harina, sino que ponerse un poco de aceite en la mano y trabajar va a quedar espectacular y la verdad es que si no hacemos una masa medio líquida o una masa bien blandita, queda una miga muy firme o muy seca, no la textura de los que compramos. Generalmente se mezcla mitad de harina 4.0 con mitad de harina integral. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta el pan 100% integral. No está mal, pero bueno, no se tiene el mismo resultado. Por ahí, lo que es harinas, qué sé yo, de otros cereales, al no poder generar gluten es mucho más difícil trabajarla y necesitamos aparte otros ingredientes como para hacer un pan o algo de eso. Yo por ahí mucha experiencia en lo que es otro tipo de harina no tengo. Sí, la harina integral, lo que vendría a ser el pan clásico integral, pero de otros tipos de harina no sé quién me preguntó ayer. Mucha idea no tengo, así que con eso no las voy a poder ayudar. Bueno, otras cosas importantes son básicamente, bueno, lo que les decía hoy de la materia grasa es que en panadería se puede usar cualquiera. De hecho, viene margarina para hojaldre, margarina para batido, margarina para factura, porque son adaptadas dependiendo de la cantidad de líquido que tengan o no. Por ejemplo, la manteca para hojaldre, yo tengo ahí un pilón hace 20 días más o menos fuera de la heladera porque no requieren heladera y no se derriten ni a garrotazo. Es una manteca que nosotros la podemos usar, qué sé yo, para hacer un hojaldre, un bizcochito, criollito, lo que sea. Le podemos dar 2 o 3 vueltas de corrido sin que la manteca se nos parrame por los costados. Cosa que si usaríamos manteca común, tendríamos que entre vuelta y vuelta llevarla al freezer 1 hora o 2 horas, esperar que se solidifique y demás. Son todas materias grasas adaptadas para el tipo de panificado que vayan a hacer. Una cosa que yo siempre digo es que nada de lo que hagan en la panadería va a salir igual como lo que hacemos en casa, porque nosotros no usamos conservantes, no usamos colorantes, no usamos un montón de productos que ellas usan.
Y otras que, bueno, ellos siempre tienen esos hornos rotativos que no hacen piso. Acá, bueno, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero bueno, lo que hacemos en casa siempre es más rico. Bueno, en panadería, fundamental el tema de la sal, nunca va arriba de la levadura, la sal la mata la levadura, entonces siempre la ponemos por los bordes, o la mezclamos bien con la harina. Lo que es azúcar y el agua tibia o el líquido atemperado siempre van a ayudar a que la levadura crezca más rápido. Todo lo que es líquido a más de 40 grados la levadura la mata, o sea que cuando usamos líquido, agua o leche, tiene que estar apenas atemperado, ni siquiera que vos lo calentás un poquito en la pava, o sea, que no esté frío y listo. O frío, es lo mismo, va a demorar un ratito más. Pero pasarse de calor va a hacer que nos pueda arruinar quizás la levadura. La levadura, siempre tengan la precaución, si usan levadura fresca, tiene que ser una levadura que se desgrana perfectamente. No esa levadura que yo la aprieto y me queda la formita de mis dedos, eso significa que ya está fea. Y tengan en cuenta que no esté vencida o que, o sea, si tiene como una cosita negra arriba, que por ahí suelen venir, pero igual se desgrana, chicos, eso perdió frío también. Así que prueben siempre mediante un fermento si anda o no anda. Esa era otra cosa que les quería decir. Van a ver que hay recetas que parten de un fermento previo, donde la levadura se agrega un poquito de azúcar, un poquito de harina, un poquito de agua, se espera que espume. Otras que van método directo, la levadura directamente a la masa. Y otras que se hace como una masa madre, se prepara una masa, se deja leudar y una vez que se leudó, vamos a los otros ingredientes. Eso siempre depende de, primero, lo que vayamos a preparar. Yo siempre uso método directo porque la verdad es que si la levadura es fresca y la compro, la tengo fresca, ya me doy cuenta si me va a funcionar o no. Ahora, si la levadura la tengo hace bastante en la heladera y está ahí como media que no tengo idea, bueno, hago un fermento para asegurarme que la levadura leuda. Si no, bueno, la voy a usar en la preparación y no voy a tener que tirar todos los ingredientes. Y por ejemplo, para lo que es pan dulces, panetones, que son masas que llevan mucha cantidad de cosas, de azúcar, de huevo, de manteca, de frutos secos, si se hace una masa, se espera que leude y en la otra preparación se agregan el resto de los ingredientes, también ponen levadura y ponen esa masa ya fermentada. ¿Por qué? Porque la masa necesita fuerza, necesita mucha fuerza como para levantar. Eso vendrían a ser los tres métodos que usamos. Método directo, el fermento previo o con una masa madre, le digo yo, que no es masa madre, una masa previa, digamos. Bueno, ¿qué otra cosa les había puesto acá? Bueno, el frío siempre retrasa un poco el leudado, no significa que no va a leudar, sino que va a leudar. Eso, Juli, te pregunto, ¿qué onda el leudado? Viste, por ejemplo, a mí que me encanta hacer los panes, el leudado en frío, de mandar la preparación, por ejemplo, en la noche en la heladera y después cocinarlo al otro día. No lo hice nunca porque me da Mira, miedo, siempre lo dejo ahí a temperatura ambiente. para mí es lo mejor porque el fermentado lento, primero que los sabores te van a quedar mucho mejor. Segundo, va a ser un leudado la textura que vas a obtener en el pan, en la rosca, en lo que sea, no va a tener comparación con uno hecho en el momento, digamos. Es muchísimo mejor. Lo que Bien, sí tienen que tratar es de no pasarse de leudado en el frío, ¿sí? Ponele, yo hago una masa, no sé, hoy a la tarde la meto en el freezer, es posible que mañana a la mañana esa masa como que ya esté medio, está pidiendo por favor, armame, porque se le hace como se empieza como a hundir abajo, o sea, la parte de arriba, se hace como una cascarita, se empieza a hundir, es porque ya se pasó de leudado, ¿sí? Para esos casos, dependiendo del tiempo que tengan, siempre usen muy poquita levadura. De hecho, hay unas pizzas que estuvieron de moda un tiempo que se les ponía apenas pizquita de levadura y se llevaban al frío. ¿Y qué pasaba? Dejaban 24 horas, le daban como unos pliegues, que eso es para justamente generar más fermentación en el medio, y así la masa la tienen una semana y van sacando porciones, ¿sí? Pero eso va muy poquita levadura. Pero para mí es mucho mejor el leudado en frío.
Eso sí, de la Juli, noche la hacen a 10, 11 de la noche y mañana cocinarlo. Cocinarlo porque se Juli, te pasa el leudado. Sí, Juli, soy yo. Escúchame. O sea que para la pizza también yo puedo dejar la pizza así leudando en la heladera. sí, y te van a quedar unas pizzas increíbles. Ah, mira. Pero usen muy poquita levadura. Ah, bien. Genial. O sea, les va a leudar igual. Yo les diría 5 gramos, 10 gramos, les va a leudar increíble. Lo que pueden hacer es dejarlas leudar, las sacan, las arman y las cocinan de última como tipo prepisas si es que la van a querer para la noche con él. ¿Qué pasa, bebé? Tengo una torta. Bueno, a la abuela decir, No, a la abuela. ¿qué Acá, yo estoy de bien. chocolate? Ahí voy, chica. Bueno, acá estoy. Se levantó el pequeño. Bueno, eso Tranquila, sería Juli. más o menos la parte teórica. ¿Qué les iba a decir? Por ahí yo tuve que aprender, digamos, con ese a cocinar de vuelta, básicamente, porque nada que ver lo que es fuegos en el horno que en la cacerola. Qué sé yo, lo que es panes y demás, uno siempre lo cocina a fuego fuerte, se hacen en un ratito y en la Essen demoran bastante más y tenemos que usar el focorón, esperar, etcétera. Eso yo creo que ustedes deben saber un poco más que yo, con lo que es cocinar panes en la Essen, más que las pizzas. No he intentado muchas cosas, lo que intenté me salió bien, pero por miedo por ahí lo ponía a fuego muy bajito y me demoraba un montón. Todavía estoy ahí practicando algunas cosas en la Essen. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Si quieren les muestro, tengo para hacer unos panes. Ahí, Juli, quedó una preguntita dando vuelta que dice, ¿es verdad que los huevos doble yema no se usan para tortas? Y en realidad no. Yo nunca compro huevos doble yema, salvo en las tortas que hago a ojo, esa torta 10 que hacemos normalmente en la Essen, o esa torta que hacemos de manzanas que es con la 1, 2, 3, 4, que por ahí, bueno, agarro y le pongo, qué sé yo, en vez de ponerle 4 huevos, le pongo 2, bato uno y le pongo la mitad. Porque no tienen las mismas proporciones, chicas. Para Bien, lo que es pastelería, recuerden que para mí vendría a ser el huevo estándar, vendría a ser el huevo que ustedes compran como Maple número 2, porque el 1 es muy grande. El 1 tiene más de 60 gramos. El huevo tiene 10 gramos de cáscara, 30 de claras y 20 de yema. ¿Sí? Que nosotros deberíamos utilizar normalmente. Para mí un huevo número 2 anda perfecto. El 1 ya se pasa y el 3 es chiquitito así. En el caso que los tengan o lo pesan si tienen balanza, considerando esa regla, o bueno, van viendo, digamos, lleva 8 huevos, le ponemos 10. En los bizcochuelos, por ejemplo, el bizcochuelo también es una... No sé si alguien ha hecho bizcochuelo alguna vez. Para mí es el desafío más grande de la pastelería hacer bizcochuelo. O aprender a hacer bizcochuelo. No, Por yo ejemplo, nunca hice bizcochuelo. siempre hago bizcochuelo budín. clásico. No sé, igual de hecho Claro. tampoco tengo muy claro qué diferencia hay entre un budín y un bizcochuelo, ¿viste? No sé. Yo creo, el bizcochuelo Esto es que, como que mucho batido, ¿no? esto que les decía del tipo de batido. El bizcochuelo es un batido liviano y el budín es un batido pesado. ¿Sí? El bizcochuelo es huevos, azúcar y harina 4-0. Y el budín, bueno, lleva la manteca, el huevo, el azúcar y la harina tiene que ser sí o sí leudante. ¿Sí? El bizcochuelo, ¿qué hacemos? Batimos el huevo, por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Calculen entonces que esta regla práctica está basada en un huevo tipo estándar. Si nosotros agregamos un huevo chiquitito así, nos va a sobrar harina y nos va a quedar apelmazado, o sea, pasado de harina. Entonces ahí es donde tenemos que tener la precaución de qué tipo de tamaño de huevo usamos o no. Batimos Juli, el el huevo. bizcochuelo no lleva manteca.
El bizcochuelo no lleva manteca, lleva solamente esos 3 ingredientes. Ah, mira, es como un pionono grande. Claro, cambia la técnica, digamos, de elaborado Claro. nada más. Mira. El bizcochuelo es buenísimo porque son 3 ingredientes que en casa tenemos siempre. Y está buenísimo para lo que es tortas postre, tipo chascá, selva negra. Esas tortas se hacen con bizcochuelo. ¿Por qué? Porque es una torta que es bastante esponjosa, bien aireada. Y el budín se usa más para lo que es una torta que necesita, qué sé yo, consistencia, si le queremos hacer un decorado, o las tortas que se hacen con pasta de forrar y demás. Ese tipo de tortas sí se hace con budín porque necesito soportar el relleno y el decorado. Un bizcochuelo se te viene abajo. El bizcochuelo es una esponja. Es para comer con el mate o para una torta postre con un relleno liviano. Y siempre lo usamos, lo hacemos hoy para decorar mañana o pasado. Que tome bien consistencia la miga. El tema del bizcochuelo, ¿cuál es? Yo hago el bizcochuelo, bato el huevo con el azúcar, se me hace una mezcla así de grande. Le tengo que agregar la harina tamizada, despacito, con un batidor así, movimiento envolvente, voy girando, pasando por el fondo. Y esto es rápido lo que te estoy mostrando. ¿Para qué? Para conservar todo ese batido. Ahora, si yo bato un poquito rápido, se me baja. Si yo lo agrego muy fuerte al molde, me baja. Si hago la típica de emparejar la mezcla del molde contra la mesa, chao, chao tu bizcochuelo, murió. Te queda así. Y el fuego siempre muy bajito y lo dejamos hasta que crezca bastante, qué sé yo. En la S no recomiendo chusmearlo. Y cuando ya está listo, que vos decís, bueno, sí, ya está listo, le abro la tapa al horno, espero un toque, que se calme, y después lo saco. Porque si lo paso del calor del horno a la mesada, ese choque de térmico de aire frío, aire caliente, se te baja. Y así es como bastante minita. Bueno, ahí te doy. Es como bastante... Bueno, muchas gracias. Ahí a la abuela te va a dar más. Bueno, chicas, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Yani? 11:30 son. Ok. Si quieren les muestro los panes saborizados que tengo para hacer. Tengo una masa que ya está casi lista. Sí, Juli, mostranos. Ustedes díganme si me ven bien. Ahora me voy a parar. Estoy media destruida, chica. La verdad es que me duele todo. Por eso, Sinceramente. fíjate si tenés ganas, Juli, si no, no pasa nada. O sea, todos los tips que nos diste están buenísimos y después de última, cuando tengas ganas, grabás un videíto y avanzamos con eso, pero tranquila. De panes, porque ya tengo una masa que está para cocinar, digamos. Estos que preparé, o sea, esto que preparé acá es para hacer tipo panes saborizados. Sirven para comer así nomás, están buenísimos. O para cuando hacemos, qué sé yo, una carne desmechada, una pata o lo que sea, lo pueden usar como pancitos tipo chip. ¿Sí? Las recetas se las mando ahora por el grupo porque les preparé un archivo de ese de la torta. Acá tengo, bueno, harina 4-0 me voy a usar yo. Oh, ¿qué? ¿Qué? Decirle al Corri que te preste la tablet. ¿Así? Sí, Acá tengo harina 4-0, también podría ser harina 3-0 o mitad y mitad. Levadura fresca. Le voy a poner siempre la sal, acuérdense, por afuera. Normalmente hay una regla que dice que por cada kilo de harina deberíamos usar no más de 20 gramos de sal. Esto queda a gusto de cada uno. Para mí queda como medio que le falta sal, pero yo soy bastante salera. Pero sí que si uno tiene un emprendimiento, por ejemplo, y haría cosas como para vender, debería respetar eso. 20 gramos de sal por kilo de harina. ¿Sí? Bueno, le voy a poner un huevo. Voy a poner un huevo y el agua, que voy a ir chequeando que no me falte, digamos. Estos son de salame, estos panes. Les voy a poner salame, o bueno, ustedes le pueden poner lo que quieran, queso, ya, orégano, queda muy bien, cebolla, ajo deshidratado. Por ahí cuando hago para lo que es patas y eso, el de orégano, el
el de orégano queda re bien, y es algo que no es tan caro dentro de todo. Una vez que logro mezclar todos los ingredientes acá para no hacer tanto enchastre, lo voy a pasar a la mesada. Van a ver que la mayoría de los panes es estos ingredientes. Harina, levadura, agua, sal. Y para si quieren algo que quede una miga mucho más lisa, bueno, le agregan manteca o margarina. Siempre lo que es materia grasa es mucho mejor si se lo agregan a lo último cuando la masa ya está lista. La dejan a la manteca y se lo agregan a la masa ya cuando está el bollo listo. Voy a pasar acá. Cuando ustedes me decían que era amasar, si esto fuese una masa quebrada, nosotros lo que haríamos es lo siguiente, apretar, apretar, ahí, no más de esto, digamos, ¿sí? En cambio acá nosotros le damos power. Incluso una forma de amasar muy copada, que más rápido, digamos, es azotando la masa. ¿Se acuerdan a Maru que azotaba las masas? Bueno, eso es para que se amasen más rápido. Formen, digamos, una masa mucho más rápida. Es como que el golpe las amasa mucho más rápido. Bueno, como esta masa lleva manteca a lo último, voy a poner manteca a lo último, no la hacemos tan blanda, digamos, que no tenga textura. Igual está re blandito. Cuando ya con todo el bollo, ahí le agregan la manteca. ¿Esto se va a hacer un enchastre? Sí. ¿Pero qué no hay que hacer? Agregar harina. ¿Por qué? Porque le van a sacar toda la humedad que le están aportando. Tienen que bancar hasta que la manteca se mezcla bien en la masa y esperar un toque, digamos, que se absorba todo. Van sacando con un cornet, no sé si saben lo que es un cornet. Son como unos cositos que vienen de plástico para rasquetear la mesa. Eso está buenísimo de tener. Van sacando toda la manteca y van uniendo. Se lavan las manos, porque por ahí con las manos sucias siempre pensamos como que nos falta harina, pero en realidad si te lavas las manos y bajas de vuelta la masa no le falta harina. Bueno, acá hasta que se una bien toda la manteca. Y acá tengo el salami cortado chiquito. Se lo van a agregar, esto aplica para todo, ¿no? Una forma de unir bien lo que le vayan a agregar de relleno es haciendo tipo un chorizo y van cortando. Esto aplica, qué sé yo, para pan dulce, para todo. Y uniendo, uno arriba del otro. Van cortando. Recuerden no agregar harina, salvo que, bueno, no la puedan manejar de ninguna forma. Acá parecería que le falta harina, pero no es algo que yo no lo pueda manejar. Es por la manteca que se está derritiendo y está uniéndose a la masa. Fíjense que es una masa que es súper tierna. No es una masa que quedó dura o que me cuesta, digamos. Esto que le falta amasado. La masa tiene que quedar lisa, totalmente lisa, sin celulitis, le digo yo, sin estrías. Y una vez que la vayan a dejar leudar, siempre la ponen en un bollito. Esto para todo, para pizza, para pan, para lo que sea. Van buscando que la parte de arriba me quede lisa para que la fermentación que se hace en el medio crezca y me quede la masa totalmente lisa arriba. Cosa que yo después, cuando la corto o le doy forma o lo que sea, no me quedan esas rayas que después en el fuego se abren.
Bueno, ahí estamos. Ahora la voy a dejar leudar acá. Tengo un bowl. Tengo una. Tengo una acá que ya está. Esta creció un montón porque era re chiquita. Lo que voy a hacer ahora es sacarla. Es importante siempre desgasificarla bien. Voy a buscar un poquito de harina. Desgasificarla bien. Y si ustedes quieren hacer pancitos todos parejitos, bueno, van cortando y los van pesando, o más o menos calculando que queden parejos. Es importante que estén parejos porque en el fuego, si no, algunos van a estar, otros le va a faltar. Más que nada por eso. Van cortando todos del mismo tamaño. Acá traten de no agregar el mate para que no se pegue en el fondo, porque, digamos, la mesa, porque seca la masa, pero sobre todo no lo van a poder bollar. Yo siempre les enseño el bollado de panadería, que agarro un bollito, esta forma en la mano acá, ¿se ve ahí o no? Tengo el tupper. Y como que muevo, hago como vueltecitas así entre, y me queda todo lo que es pliegues abajo y el pan arriba no va a tener ninguna grieta ni nada, ¿veo? Se va a cocinar bien parejo y van a quedar bien parejitos. Si nos quedan rayas o lo que sea, eso en el horno se abre. O si lo pintamos con huevo, van a aparecer como que queda huevo ahí metido, digamos, ¿no? Esta es una forma. Esto es lo que sería el bollado de panadería. Después de acá, bueno, sale No me el sale pan. hacer esos circulitos, Juli, me quedan horribles a mí. A mí siempre me quedan con rayas. Hacer como una bolita, ¿sí? Ir metiendo todo lo que es el pliegue para adentro, con la, a ver, con la mano así. Voy como estirando la masa de arriba hacia abajo y giro, ¿sí? No sé si se ve bien. O sea, agarro de acá y tiro para abajo. Se ve, se ve. Y ahí te queda la bolita. Te tiene que quedar bien lisita. En el fuego, ¿cómo los ponemos? Tienen que ir todos, o sea, ahí a esa distancia, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos es que se peguen entre sí. ¿Para qué? Para que conserven la humedad. Y otra, no les va a quedar la cáscara como muy cocida. O sea, queda solamente la de los bordes. Pero los vamos ordenando, ya sea en una placa o en una sartén, bien ahí, uno al ladito del otro. Si le ponen mucha harina es como que no sale el bolladito. Los van ordenando ahí. Yo ahora le voy a poner una sartén y los voy a cocinar, obviamente. Esto hay que dejarlo que crezca un poquito. Normalmente ya está cuando se pegaron entre sí. Fíjense que la distancia entre uno y otro es muy chiquita. Después crecen como para arriba, ¿no? Esto por 1 kilo de harina te sale más o menos unos 40, para que tengan una idea. Depende del tamaño, ¿no? Pero de este tamaño que deben tener unos 20 gramos, 30 capaz como mucho cada bollito, en unos 40, rinde un montón. Y posta salen muy ricos. La última vez que hice pancitos en la Essen, los puse como un ratito a fuego mínimo y después lo pasé a corona. Juli, ¿y ese qué? ¿Qué es? ¿1 kilo de harina? ¿Un huevo? ¿Y qué más? 250 gramos. Ah, Salieron 10. bien. Me lavan las O sea manos. que, bueno. Escucho. O sea que sería, suponete, 250 gramos de harina, un huevo, ¿y cuánta levadura y cuánta manteca va? Ahí voy.
Acá yo le puse un huevo porque no le iba a batir un huevo y separar una cuarta parte. Le puse el huevo entero y le resté un poquito de líquido. En la receta que yo les voy a pasar ahora, la receta total del kilo de harina tiene un huevo. Lo único que va a hacer acá la diferencia es que va a tener un poco más de color en la cocción y obviamente que al tener huevo y manteca va a durar un tiempito más, digamos, va a estar como más conservado, que si no le pondríamos tanto huevo. Pero le puse el huevo entero, como les decía hoy, para no desperdiciar, digamos, que me sobre 3/4 huevo. Igual ahora les paso el documento con la receta, chicas. Me voy a cocinar en esta. Después no sé, les mando la foto de última, si ven que demora. Esto tiene que volver a leudar y cocinarse. Es importante que sepan que lo que es masa salada no necesita que esté enmantecada la base. Yo la manteco por una cuestión de adherente, calculo. Pero lo que es masa salada no se pegan al fondo. O sea, si harían pizzas, algo que tengan una bandeja muy machacada, lo que son masas saladas no se pegan. Las masas dulces sí, porque tienen azúcar. Se carameliza y se pega. Bueno, puse acá, sobra el lugar igual, que calculo que... Pero bien cerquitas, pónganlo. Esto va a leudar ahora al doble y recién ahí lo mando al fuego. No se salteen partes. No se salteen partes en lo que es el leudado, porque es lo que les va a determinar que salga bien o más o menos, o mal. Sí o sí, hago la masa, dejo leudar y cuando doy la forma dejo leudar otro ratito. ¿Por qué? Una cuestión de que no solo de leudado, sino que el gluten se tiene que relajar. Nosotros cuando hacemos... Me voy a sentar. Nosotros en panadería activamos gluten de la harina mediante el amasado y, por ejemplo, cuando cortamos, cuando hacemos formas, qué sé yo, de una factura, lo que sea, lo rompemos, ¿sí? Y eso cuesta que se vuelva a unir, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que dejar descansar la masa. ¿Vieron que hacen, qué sé yo, no sé, qué opción, qué sé yo, unas facturas, por ejemplo, que cortan? Cuando vuelven a unir todo lo que es bordes que les sobró, es como que no se une, porque está como que no se amasa. Bueno, eso tienen que dejar, o sea, hacer una masa, dejarlo un rato que se relaje el gluten de la harina y recién ahí pueden volver a darle forma. Pero pasa que, qué sé yo, no sé otra cosa que se me ocurre, pero cuando hago tortas fritas con levadura, que usas todos los recortes, no podés unir la masa. ¿Por qué? Porque está como muy trabajada. Tengo que esperar que se relaje un poco más y recién ahí le puedo dar forma. Bueno, chicas, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran decir? Nada, Juli, re lindo. Me diste unos tips re copados, porque a mí me pasa, bueno, en pastelería o eso, invento un montón. Yo no me di cuenta que ahí está la cagada, la cabeza me queda todo mal porque lo tengo que inventar. O sea, por ahí es prueba y error. A mí me pasó que yo estoy como hace como una semana que quiero que me salgan las bombas de crema en la S. Y es algo que el día que pienso que va, alguna cagada me mando. Me pasó que las hice caliente. O sea, la bomba de crema lo que tiene es que es una masa que lo que nosotros buscamos es que en el horno se evapore el líquido. Cuando se evapora, hace que la bomba se crezca, se infle para poder ponerle el relleno. Y después lo bajamos al fuego bien bajito para que se termine de cocinar adentro y nos quede el hueco adentro. ¿Qué pasa en la DS? Va, se me infla, y llega un momento que la quiero pispear, digamos, o sea, la primera vez la abro, chao, se me vinieron todas abajo. Dije, listo, no la tengo que abrir. Fui, la chusmeé a la segunda tanda, dije, ay, no se bajaron, y cuando la abro se me habían bajado. O sea, que ese chiflete de aire frío que le entra, la cago. Pero ya me van a salir. Creo que
es una cuestión de fuegos. Ahí va. Bueno, chicas, ¿alguna otra duda? Gracias, Juli. Gracias por tu Gracias, tiempo. Juli. Sí, muchas Re gracias. lindo. Estuvo recopado. A mí me recibió un montón porque la verdad que no tengo mucha idea. Yo invento nomás. Así que gracias. Re lindo, Juli, gracias. Sí, por ahí, no sé, alguna receta que hagan normalmente y que les pase algo siempre igual o algo de eso, que me quieran contar o preguntar, acá estoy. Bueno, gracias. Deja de grabar. Bueno, chicas. Que te Gracias.